Debería haber sabido que algo andaba mal cuando Alicia no se opuso a mi viaje de pesca. Me llamo Greg Foster y llevo 12 años casado con Alicia. Ella es gerente de recursos humanos en Peterson Manufacturing y yo dirijo 3 restaurantes para una cadena regional. Vivimos en Cedar Falls, uno de esos suburbios del Medio Oeste donde todo el mundo conoce los asuntos de los demás, quieras o no. El viaje de pesca iba a ser de 4 días con mis amigos de la universidad en el lago Winnebago. Alicia me había estado animando a ir, lo que debería haber sido mi primera señal de alarma. Normalmente se quejaría de que la dejara sola, especialmente un fin de semana. Esta vez, prácticamente me hizo las maletas ella misma. «Trabajas demasiado, cariño», había dicho, besándome la mejilla mientras doblaba mi equipo de pesca. «Te mereces un tiempo con los chicos». Recuerdo haber pensado qué suerte tenía de tener una esposa tan comprensiva. El viaje fue genial hasta que Mike Thompson sufrió una intoxicación alimentaria por un sushi de gasolinera y tuvimos que acortarlo. En lugar de 4 días, volvíamos a casa después de 2. No me molesté en llamar a Alicia. Quería darle una sorpresa. Quizás llevarla a cenar a ese sitio italiano que tanto le gusta. Entré en nuestro camino de entrada a las 6:30 de la tarde del sábado, antes de lo esperado. La casa parecía normal desde fuera. Las luces del salón encendidas, el coche de Alicia en el garaje. Pero mientras sacaba a mi equipo de la camioneta, noté otro coche aparcado al otro lado de la calle. Un Dodge Charger negro que me resultaba familiar. Entré por la puerta principal, dejando mi bolsa de lona en la entrada. La casa se sentía diferente de alguna manera. Más cálida, como si hubieran subido la calefacción. Había una extraña energía en el ambiente. Del tipo que se siente antes de una tormenta eléctrica. «Alicia», grité. «He vuelto antes». No hubo respuesta. Caminé por el salón y vi 2 copas de vino en la mesita de centro. Ambas tenían marcas de pintalabios. Eso era extraño. Alicia rara vez bebía vino sola, y cuando venían sus amigas, solían preferir los cócteles. La televisión estaba encendida. Una comedia romántica sonaba suavemente. Una manta estaba arrugada en el sofá, y pude oler el perfume de Alicia mezclado con algo más. Algo masculino y desconocido. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me dirigí por el pasillo hacia nuestro dormitorio. Mis pasos eran amortiguados por la alfombra. A medida que me acercaba, oí voces. Risas suaves. La voz de un hombre, baja e íntima. Mi mano se congeló en el pomo de la puerta del dormitorio. A través de la delgada puerta, podía oír a Alicia reírse. Esa risa especial que solía reservar para mí. Luego vino una voz más grave. Una que reconocí pero no pude situar de inmediato. «Tu marido no vuelve hasta el lunes, ¿verdad?», preguntó la voz. «Eso es lo que dijo», respondió Alicia. «Tenemos todo el fin de semana». La sangre se me fue de la cara. Sentí las piernas débiles, pero de alguna manera encontré la fuerza para girar el pomo y abrir la puerta. La escena que me recibió quedará grabada a fuego en mi memoria para siempre. Mi esposa estaba en nuestra cama, desnuda de cintura para arriba, con un hombre que reconocí como su jefe, Dominic Cruz. Él estaba sin camisa. Su pecho velludo presionado contra la espalda de ella mientras yacían enredados en nuestras sábanas. Las sábanas que la había ayudado a elegir para nuestro aniversario el año pasado. Por un momento, nadie se movió. Nos quedamos mirándonos como actores que hubieran olvidado sus líneas. Entonces todo explotó a la vez. «¿Jesucristo?» Dominique se arrastró hacia atrás, casi cayéndose de la cama mientras buscaba su camisa. «Greg», Alicia se tapó con la sábana, pero su rostro mostraba más molestia que vergüenza. «¿Qué haces aquí?» «¿Qué hago yo aquí?», mi voz se quebró como la de un adolescente. «Esta es mi casa. Este es mi dormitorio. ¿Qué demonios está pasando?» Dominique se estaba poniendo frenéticamente los pantalones, saltando sobre un pie mientras intentaba vestirse. «Mira, tío, puedo explicarlo». «Fuera», grité, mi voz finalmente encontrando su fuerza. «Lárgate de mi casa». «Greg, cálmate», dijo Alicia, todavía sujetando la sábana contra su pecho.
Su tono era irritantemente comedido, como si estuviera manejando a un empleado difícil. Estás exagerando. Exagerando, no podía creer lo que estaba oyendo. Llego a casa y encuentro a mi esposa en la cama con otro hombre, y estoy exagerando. Dominique había logrado ponerse la camisa y se estaba acercando a la puerta. Me voy a ir, murmuró, evitando el contacto visual. Hablaremos de esto más tarde, Alicia. No, no lo haremos, dije, interponiéndome en su camino. Hablaremos de ello ahora mismo. Pero Dominique era más grande que yo. Medía 1,88 y estaba cachas como el adicto al gimnasio que era. Me apartó con una sorprendente delicadeza, como si intentara no agravar más las cosas. Oí la puerta principal cerrarse de golpe unos segundos después, seguido del sonido de su charger rugiendo al arrancar. Me volví hacia Alicia, que ahora estaba sentada en el borde de la cama, todavía envuelta en la sábana. Me miraba con una expresión que nunca había visto antes. Fría, calculadora, casi aburrida. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con tu jefe? Ella suspiró, como si le estuviera pidiendo que explicara algo obvio a un niño. Greg, estás siendo dramático. No es lo que piensas. No es lo que pienso, me reí, pero no había humor en ello. Creo que acabo de pillar a mi esposa teniendo sexo con otro hombre en nuestra cama. Por favor, ilumíname sobre lo que es en realidad. Alicia se levantó, envolviéndose en la sábana como una toga. Caminó hacia su cómoda y empezó a sacar ropa, moviéndose con una eficiencia casual. Fue solo algo físico, dijo sin mirarme. Has estado tan distante últimamente. Tan centrado en el trabajo. Una mujer tiene necesidades, Greg. Necesitaba liberar algo de presión. La miré fijamente, sintiendo como si estuviera hablando con una extraña. ¿Liberar presión? ¿Estás hablando de nuestro matrimonio como si fuera una máquina de vapor? No seas grosero. Se puso una camiseta y unos pantalones de pijama. Mira, siento que tuvieras que ver eso. Pero se suponía que no debías volver a casa hasta el lunes. Si tan solo hubieras llamado primero. Si yo hubiera llamado primero, mi voz se estaba elevando de nuevo. ¿En serio estás tratando de echarme la culpa? Se giró para mirarme, y por primera vez vi algo que se parecía a su antiguo yo. Un destello de culpa o arrepentimiento. Pero desapareció en un instante, reemplazado por esa fría máscara profesional. No estoy culpando a nadie, dijo. Estas cosas pasan, Greg. Somos adultos. Podemos superarlo. Superarlo, sentí que estaba perdiendo la cabeza. Me engañaste con tu jefe en nuestra cama, y quieres superarlo. ¿Por qué estás tan molesto?, preguntó, y juro que vi el atisbo de una sonrisita en sus labios. Fue solo una noche con mi jefe. Tenía necesidades. Tenía que liberar algo de presión. Estás actuando como si fuera el fin del mundo. Algo dentro de mí se volvió muy frío y muy silencioso. La rabia que se había estado acumulando de repente se cristalizó en algo más duro y enfocado. Miré a mi esposa. La miré de verdad y me di cuenta de que no la conocía en absoluto. Solo una noche, dije en voz baja. Así es. Definitivamente estaba sonriendo ahora. Como si pensara que había ganado algún tipo de argumento. Una noche. No tiene por qué significar nada. Me limpié las manos en los vaqueros y la miré directamente a los ojos. Cuando hablé, mi voz era calmada y firme. Ah, sí. Entonces, pasaré una noche con su esposa. Estoy seguro de que a él no le importará, ¿verdad? Ya que es solo una noche. La sonrisita desapareció de su rostro como si se la hubiera borrado de una bofetada. El silencio que siguió a mis palabras se extendió entre nosotros como un alambre tenso. El rostro de Alicia se había puesto pálido, y por primera vez desde que entré en el dormitorio, parecía genuinamente conmocionada. No lo harías, dijo, pero a su voz le faltaba convicción. No lo haría. Me sorprendió lo tranquilo que sonaba. Por dentro sentía que me caía por un pozo profundo, pero mi voz se mantuvo firme. Quiero decir, según tú, es solo algo físico.
Solo liberar presión. Susie Cruz es una mujer atractiva. Los ojos de Alicia se abrieron de par en par. Sabía que estaba hablando de la esposa de Dominique, y la mención de su nombre hizo que todo fuera más real. Más inmediato. Greg, eso es diferente. ¿Cómo es diferente?, la interrumpí. Acabas de explicarme que el sexo no tiene por qué significar nada. Que es solo una necesidad física, como tener hambre o sed. Entonces, ¿por qué le importaría a Dominique si ayudo a su esposa a liberar algo de presión? ¿Por qué? Empezó a hablar y luego se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de contradecir su propia lógica. ¿Por qué qué, Alicia? ¿Por qué le dolería? ¿Porque sería una traición a sus votos matrimoniales? Porque estaría mal. Se sentó pesadamente en la cama, comprendiendo finalmente el callejón sin salida en el que se había metido. Estás siendo ridículo. ¿Lo estoy siendo? ¿O simplemente estoy aplicando tu propia filosofía de manera consistente? Fui al armario y saqué una camisa limpia. Mi ropa de pesca olía a agua de lago y decepción. ¿A dónde vas?, preguntó. ¿Fue? Necesito pensar. Greg, espera. Deberíamos hablar de esto. Me detuve en la puerta del dormitorio y la miré. Estaba sentada en el borde de nuestra cama, pareciendo más pequeña de alguna manera, como si se estuviera encogiendo sobre sí misma. ¿Hablar de qué? Has dejado muy clara tu posición. Los votos matrimoniales son solo sugerencias. La fidelidad es opcional. Las necesidades físicas prevalecen sobre los compromisos emocionales. ¿Qué más hay que discutir? Yo no dije eso. No tuviste que decirlo, Alicia. Lo demostraste. La dejé sentada allí y salí hacia mi camioneta. No tenía un destino en mente. Solo necesitaba conducir. El sol se estaba poniendo, pintando las calles suburbanas en tonos de naranja y rojo que me recordaban al fuego. Terminé en Murphy's Tavern, un bar de mala muerte en las afueras de la ciudad donde la cerveza era barata y nadie hacía preguntas. La camarera, Karen, era una mujer de unos 50 años que lo había visto todo 2 veces y no se impresionaba por nada. Tienes una pinta horrible, dijo mientras me dejaba caer en un taburete de la barra. Me siento peor de lo que parezco. Me sirvió una cerveza sin preguntar qué quería. ¿Problemas con la esposa? Casi me río. ¿Es tan obvio? Cariño, llevo 23 años sirviendo copas. Puedo detectar a un marido engañado desde el otro lado de la sala. Tienes esa combinación particular de rabia y desamor que es inconfundible. Le di un largo trago a la cerveza. Estaba fría y amarga, exactamente lo que necesitaba. La pillé con su jefe, dije. En nuestra cama. Karen silbó en voz baja. Eso es duro. ¿Cuánto tiempo lleváis casados? 12 años. Pensé que éramos felices. Quizás tú lo eras. Quizás ella también, hasta que dejó de serlo. Karen limpió la barra con una eficiencia practicada. La gente cambia, Greg. A veces crecen juntos. A veces se distancian. Dijo que era solo algo físico, que no significaba nada. ¿Y tú la creíste? No, pero esa no es la peor parte. Tomé otro trago. La peor parte es cómo actuó después, como si yo fuera el que estaba siendo irrazonable. Como si debiera simplemente aceptarlo y seguir adelante. Karen negó con la cabeza. Algunas personas, cuando las pillan haciendo algo mal, no se disculpan. Atacan. Te hacen sentir que estás loco por estar molesto por ello. Eso es exactamente lo que hizo. Sentí una oleada de gratitud hacia esta extraña que entendía por lo que estaba pasando. De hecho, me preguntó por qué estaba tan molesto. ¿Qué le dijiste? Sonreí sombríamente. Le dije que me iba a acostar con la esposa de su jefe. Karen arqueó una ceja. ¿Y lo vas a hacer? No lo sé. Quizás. La idea empezaba a parecer menos una amenaza furiosa y más una posibilidad real. Ella es atractiva y, por lo que he oído, su matrimonio tampoco es exactamente sólido como una roca. El sexo por venganza rara vez resuelve algo, advirtió Karen.
Normalmente solo lía más las cosas. Quizás lo que necesito ahora mismo es lío. Quizás he sido demasiado limpio, demasiado predecible, demasiado seguro. Quizás por eso Alicia pensó que podía pasarse de la raya conmigo. Terminé mi cerveza y pedí otra. El bar se estaba llenando con la clientela habitual del sábado por la noche, trabajadores de la construcción, padres divorciados y otros refugiados de la respetabilidad suburbana. Mientras estaba sentado allí, un plan comenzó a formarse en mi mente. No se trataba solo de acostarme con Susie Cruz, aunque eso ciertamente era parte de ello. Se trataba de mostrarle a Alicia que las acciones tienen consecuencias, que no puedes simplemente traicionar a alguien y esperar que sonría y lo acepte. Saqué mi teléfono y busqué en mis contactos hasta que encontré el número de Susie. Habíamos intercambiado información unos años atrás cuando estábamos planeando una fiesta sorpresa para el cumpleaños de Dominique. Nunca lo había usado, pero lo había guardado. Mi pulgar flotaba sobre el botón de llamar. Una vez que hiciera esta llamada, no habría vuelta atrás. Mi matrimonio se acabaría oficialmente, incluso si permanecíamos juntos por las apariencias. Pero luego pensé en la sonrisita de Alicia, en su desdén casual por mi dolor, en su completa falta de remordimiento. Pulsé el botón de llamar. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz familiar respondiera. Hola. ¿Susie? Soy Greg Foster, el marido de Alicia. Hubo una pausa. Oh, hola Greg. ¿Está todo bien? Suenas alterado. En realidad, no está todo bien. Me preguntaba si podríamos vernos en algún sitio y hablar. Hay algo que necesitas saber sobre tu marido. Otra pausa, esta vez más larga. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, cautelosa, preocupada. ¿Qué pasa con Dominique? Preferiría no discutirlo por teléfono. ¿Estás libre esta noche? Sí. Dominique está fuera con amigos. Dijo que llegaría tarde. Por supuesto que sí. Probablemente estaba en otro bar contándoles a sus amigos su conquista. El pensamiento me hizo apretar la mandíbula. Hay una cafetería llamada The Daily Grain en la calle Maple. ¿Podrías reunirte conmigo allí en 1 hora? Greg, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Solo ven, Susie. Confía en mí, esto es algo que necesitas oír. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Mis manos temblaban ligeramente, no sabía si de ira o de expectación. Pagué mi cuenta y me dirigí a la puerta. Karen me llamó. Greg, sea lo que sea que estés planeando, asegúrate de que valga la pena. La miré. Lo valdrá. Pero mientras caminaba hacia mi camioneta, me pregunté si estaba cometiendo un terrible error. ¿Estaba realmente dispuesto a hacer estallar 2 matrimonios en una noche? ¿Valía la pena la venganza para destruir cualquier oportunidad que Alicia y yo pudiéramos haber tenido de arreglar las cosas? Luego recordé la sonrisita en su rostro y mis dudas se evaporaron. Hay líneas que, una vez cruzadas, nunca se pueden descruzar. Alicia había cruzado esa línea cuando trajo a otro hombre a nuestra cama. Ahora era mi turno de cruzar una. The Daily Grain estaba casi vacío cuando llegué, solo unos pocos estudiantes universitarios encorvados sobre sus portátiles y una pareja de ancianos compartiendo un trozo de tarta. Elegí una mesa en una esquina donde pudiéramos hablar en privado y pedí 2 cafés, solos. Susie llegó exactamente a la hora, con aspecto preocupado y confundido. Iba vestida de manera informal con vaqueros y un suéter, su pelo oscuro recogido en una coleta. A sus 34 años, seguía siendo atractiva de esa manera sana de chica de al lado que probablemente había llamado la atención de Dominique cuando estaban en el instituto. Greg se deslizó en el asiento frente a mí, sus ojos marrones buscando en mi rostro. ¿De qué se trata esto? Tienes un aspecto terrible. Gracias. Parece ser el consenso esta noche. Le acerqué uno de los cafés. ¿Cómo va tu matrimonio, Susie? La pregunta la pilló por sorpresa. ¿Mi matrimonio? Está bien. ¿Por qué? ¿Solo bien? ¿No genial? ¿No maravilloso? Envolvió sus manos alrededor de la taza de café como si intentara calentarse. Greg, ¿qué está pasando? Estás actuando muy extraño.
Llegué a casa antes de mi viaje de pesca esta noche, dije. Encontré a Alicia en la cama con tu marido. El color se desvaneció del rostro de Susie. Me miró durante un largo momento, luego bajó la vista a su café. Ya veo, dijo en voz baja. ¿Eso es todo? Eso es todo lo que tienes que decir. Me miró y vi algo en sus ojos que no esperaba. Resignación. No sorpresa. No incredulidad. Resignación. ¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo?, pregunté. ¿Sabiéndolo? No lo sabía con certeza. ¿Lo sospechaba? Tomó un sorbo de café con manos temblorosas. Dominique ha estado trabajando hasta tarde mucho, llegando a casa oliendo a perfume. Un perfume diferente al mío. ¿Y nunca te enfrentaste a él? ¿De qué habría servido? Lo habría negado todo. Se rió amargamente. Además, yo tampoco he sido exactamente la esposa perfecta últimamente. Ahora era mi turno de sorprenderme. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que he estado teniendo mis propias distracciones. Me miró a los ojos. Hay un entrenador en mi gimnasio. Nos hemos estado acercando. ¿Cuán cerca? Lo suficiente como para no poder juzgar a Dominique por lo que está haciendo con tu esposa. Nos quedamos en silencio por un momento, procesando esta confesión mutua. La situación era más complicada de lo que había anticipado. Entonces, ¿ahora qué?, preguntó. ¿Vas a divorciarte de Alicia? No lo sé. Quizás. Probablemente. Me recliné en mi silla. Ella no parecía pensar que fuera gran cosa, dijo que era solo algo físico, que necesitaba liberar presión. Eso suena a algo que diría Dominique. La voz de Susie era plana. Es muy bueno minimizando sus errores. ¿Es eso lo que crees que es esto? Un error. Creo que es la conclusión lógica de dos personas que dejaron de preocuparse la una por la otra hace mucho tiempo, pero estaban demasiado cómodas para hacer algo al respecto. Su honestidad fue refrescante después de la manipulación de Alicia. ¿Cuándo dejaste de preocuparte por Dominique? Sinceramente, hace unos 3 años. Lo ascendieron a supervisor y de repente se creyó el regalo de Dios a la dirección. Empezó a tratarme como si fuera una de sus empleadas en lugar de su esposa. Siempre diciéndome qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Se encogió de hombros. El entrenador de mi gimnasio me trata como a una mujer. Como a alguien a quien vale la pena escuchar. ¿Te has acostado con él? Todavía no. Pero planeaba hacerlo. Me miró con curiosidad. ¿Por qué me llamaste en realidad, Greg? No fue solo para contarme lo de Dominique y Alicia. Respiré hondo. Le dije a Alicia que me iba a acostar contigo. Para mostrarle cómo se siente. Las cejas de Susie se alzaron. ¿Y cómo reaccionó a eso? No le gustó mucho. De repente, su filosofía de que es solo físico no parecía tan atractiva. ¿Me lo imagino? Susie se quedó en silencio por un momento, estudiando mi rostro. ¿Me estás pidiendo que me acueste contigo? La pregunta directa quedó suspendida entre nosotros como un desafío. Me di cuenta de que en realidad no había pensado en esto más allá del impulso inicial de ira. No lo sé, dije honestamente. Parte de mí quiere herir a Alicia de la misma manera que ella me hirió a mí. Parte de mí quiere demostrar que no soy el marido patético y predecible que ella cree que soy. ¿Y qué quiere el resto de ti? El resto de mí quiere ir a casa y fingir que esto nunca sucedió. Quiere creer que 12 años de matrimonio significan algo. Quiere encontrar una manera de perdonar y olvidar y seguir adelante. Pero no puedes. No, no puedo. Cada vez que cierro los ojos los veo juntos en mi cama. La oigo reír con él. Recuerdo la forma en que me miró después. Como si fuera una molestia. Susie extendió la mano sobre la mesa y tocó la mía. Sus dedos eran cálidos y suaves. Entiendo, dijo. Dominique me mira de la misma manera a veces. Como si fuera un mueble que le responde demasiado. Entonces, ¿qué hacemos? No sé tú, pero estoy cansada de que me den por sentada. Estoy cansada de que me traten como si no importara.
Estoy cansada de ver a mi marido coquetear con otras mujeres mientras me ignora. Eso no es realmente una respuesta. No lo es, apretó mi mano. Greg, me gustas. Siempre me has gustado. Eres amable y divertido y realmente escuchas cuando la gente habla. Si Alicia no aprecia lo que tiene, es su problema. Susie. No estoy diciendo que debamos huir juntos ni nada dramático. Pero quizás podríamos consolarnos mutuamente. Quizás podríamos recordarnos el uno al otro lo que se siente al ser deseado. La miré a sus ojos marrones y vi una soledad que coincidía con la mía. Dos personas abandonadas por sus cónyuges buscando algo para llenar el vacío. Esto es una locura, dije. Probablemente. Pero la locura podría ser exactamente lo que ambos necesitamos ahora mismo. Tenía razón. Había pasado 12 años siendo el buen marido, el proveedor fiable, la opción segura. ¿Y a dónde me había llevado eso? Traicionado y humillado en mi propio dormitorio. ¿Tu casa o la mía?, pregunté. La mía. Dominique no volverá hasta tarde, y aunque llegue antes, no me importa si nos pilla. A ti sí. Pensé en la sonrisita de Alicia, su desdén casual por mi dolor, su completa falta de remordimiento. No, dije, no me importa en absoluto. Terminamos nuestro café en un silencio cómodo. Ambos entendíamos que estábamos a punto de cruzar una línea que lo cambiaría todo. Pero quizás todo necesitaba cambiar. Quizás algunas líneas estaban destinadas a ser cruzadas. Al salir de la cafetería, Susie me tomó de la mano. Se sintió natural, como si hubiéramos estado tomados de la mano durante años en lugar de minutos. ¿Estás seguro de esto?, pregunté mientras caminábamos hacia nuestros coches. ¿Tú lo estás? No. Pero estoy segura de que no puedo volver a como eran las cosas. Entonces eso es suficiente por ahora. Me dio su dirección y las indicaciones para llegar a su casa. Mientras seguía sus luces traseras por las tranquilas calles suburbanas, pensé en el hombre que había sido esa mañana. Fiel, confiado, contento con su vida predecible. Ese hombre se había ido, dejado atrás en un dormitorio que olía a traición y promesas rotas. No sabía en quién me estaba convirtiendo, pero estaba listo para descubrirlo. La casa de Susie era una modesta casa colonial de 2 pisos en una calle arbolada que podría haber salido de un cuadro de Norman Rockwell. La luz del porche estaba encendida, arrojando un cálido resplandor sobre los escalones de la entrada, y jardineras adornaban las ventanas a pesar del invierno que se acercaba. No es mucho, dijo mientras abría la puerta principal. Pero es mi hogar. Es bonito, dije. Y lo decía en serio. La casa tenía una calidez de la que la mía había carecido últimamente. Una sensación de que a alguien realmente le importaban los detalles. La sala de estar estaba decorada en tonos tierra, con fotos familiares en la repisa de la chimenea y libros esparcidos por la mesita de centro. ¿Te apetece algo de beber?, preguntó, pareciendo de repente nerviosa. Tengo vino, cerveza, café. Un vino suena bien. Desapareció en la cocina, dejándome examinar las fotos de la repisa. La mayoría eran de Susie y Dominique en varias etapas de su relación. El día de su boda, vacaciones, reuniones familiares. En las primeras fotos, parecían genuinamente felices. El brazo de Dominique siempre estaba alrededor de ella, y ella siempre le sonreía con evidente adoración. Pero en las fotos más recientes, algo había cambiado. Estaban más separados, sus sonrisas parecían forzadas, y había una distancia en sus ojos que hablaba de decepción y resignación. Aquí tienes. Susie regresó con 2 copas de vino tinto. Se había cambiado a un sencillo vestido negro que acentuaba su figura sin ser obvio. Estás preciosa, dije. Y se sonrojó como una adolescente. Gracias. Ha pasado un tiempo desde que alguien me dijo eso. Nos sentamos en el sofá, lo suficientemente cerca como para que nuestras rodillas se tocaran. El vino era bueno. Mejor que el vino barato que Alicia y yo solíamos comprar. Háblame de tu matrimonio, dije. ¿Cuándo empezaron a ir mal las cosas? Sinceramente, creo que estuvieron mal desde el principio. Pero era demasiado joven e ingenua para verlo. Recogió las piernas debajo de ella y se giró para mirarme.
Dominique era el quarterback estrella. Yo era la jefa de las animadoras. Parecía el destino, ¿sabes? Pero nunca hablamos realmente de lo que queríamos de la vida. Simplemente asumimos que queríamos las mismas cosas. ¿Qué querías tú? Una asociación. Alguien que fuera mi mejor amigo, amante y confidente. Alguien que tomara decisiones conmigo, no por mí. Tomó un sorbo de vino. Lo que obtuve fue un hombre que piensa que el matrimonio significa que tiene una sirvienta y compañera de cama interna que debería estar agradecida por el privilegio. Eso es duro. Pero preciso. Dominique me ve como una extensión de sí mismo, no como una persona separada con mis propios pensamientos y sentimientos. Cuando él quiere algo, espera que yo también lo quiera. Cuando algo no le interesa, no puede entender por qué a mí sí. Pensé en mi propio matrimonio, buscando patrones similares. Alicia no es tan mala, pero sé a qué te refieres. Últimamente ha estado tomando decisiones sin consultarme. Como si yo debiera simplemente aceptar lo que ella quiere. ¿Cómo acostarse con su jefe? Exactamente. El vino me estaba haciendo sentir más relajado, más abierto. La peor parte no fue pillarlos juntos. La peor parte fue su actitud después. Como si yo estuviera siendo irrazonable por estar molesto. Probablemente estaba tratando de convencerse a sí misma tanto como a ti. Si podía hacerte creer que no era gran cosa, entonces quizás ella también podría creerlo. Eres muy sabia para alguien que está a punto de cometer adulterio. ¿Estoy a punto de cometer adulterio? Dejó su copa de vino y se acercó a mí. Pensé que estaba a punto de consolar a un amigo que ha sido traicionado por su esposa. ¿Hay alguna diferencia? Creo que sí. El adulterio implica andar a escondidas, mentir, traicionar la confianza de alguien. Pero Dominique ya traicionó mi confianza. Y tu esposa traicionó la tuya. A estas alturas, solo somos dos agentes libres tomando una decisión sobre cómo pasar nuestra noche. Tenía razón. Aunque sospechaba que era el tipo de lógica que parecería menos convincente por la mañana. Pero no quería pensar en la mañana. Quería pensar en ahora mismo, en la mujer sentada a mi lado que me miraba como si yo importara. ¿Estás segura de esto?, pregunté. En lugar de responder, se inclinó hacia adelante y me besó. Sus labios eran suaves y sabían a vino y a posibilidad. Cuando nos separamos, apoyó su frente contra la mía. No he estado segura de nada en años, susurró. Pero estoy segura de que no quiero estar sola esta noche. Yo tampoco. Esta vez la besé yo. Y toda la ira, el dolor y la confusión de las últimas horas se cristalizaron en algo más simple e inmediato. Necesidad, conexión. El deseo humano básico de ser querido por alguien que eligió estar allí. Subimos a su dormitorio, y por primera vez en meses, sentí que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Susie fue tierna, apasionada y presente de una manera que Alicia no había sido en años. Me miró como si me viera, realmente me viera, no solo el papel que yo desempeñaba en su vida. Después, yacimos enredados en sus sábanas, hablando en voz baja de todo y de nada. Me habló de su trabajo en la biblioteca, su sueño de escribir libros para niños, su miedo de estar desperdiciando su vida en un matrimonio que la hacía sentir invisible. Le hablé de mis restaurantes, de mi orgullo por construir algo de la nada, de mi creciente sospecha de que Alicia veía mi éxito como algo a lo que tenía derecho en lugar de algo que habíamos construido juntos. ¿Crees que están juntos ahora mismo?, preguntó, trazando patrones en mi pecho con su dedo. Probablemente. Dudo que Dominique se fuera a casa después de que los pillara. Bien. Que se consuelen el uno al otro. Nosotros nos consolaremos mutuamente. ¿Es eso lo que es esto? Consuelo. Entre otras cosas. Se apoyó en un codo y me miró seriamente. Greg, no quiero que pienses que hago este tipo de cosas regularmente. Nunca antes he engañado a Dominique. Te creo. Yo tampoco he engañado nunca a Alicia. Pero realmente no estamos engañando, ¿verdad? Quiero decir, ellos rompieron las reglas primero. Eso es lo que me sigo diciendo. ¿Te sientes culpable? Consideré la pregunta. Pensé que lo sentiría, pero no. Me siento liberado.
Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente recordara cómo exhalar. ¿Así es exactamente como me siento? Me besó suavemente en el pecho. Pase lo que pase mañana, me alegro de habernos encontrado esta noche. Yo también. Hicimos el amor de nuevo, esta vez más lentamente, saboreándonos como si tuviéramos miedo de que fuera nuestra única oportunidad. Y quizás lo era. Quizás mañana recobraríamos el sentido y volveríamos a nuestros matrimonios rotos y fingiríamos que esto nunca sucedió. Pero no lo creía. Algo fundamental había cambiado, no solo en mi relación con Alicia, sino en cómo me veía a mí mismo. Ya no era el marido seguro, predecible y fácilmente descartable. Era un hombre que podía tomar decisiones, que podía actuar, que podía alejarse de algo que no funcionaba. Mientras me quedaba dormido en los brazos de Susie, me pregunté qué estaría haciendo Alicia. ¿Estaba con Dominique celebrando su exitoso engaño? ¿Estaba en casa esperándome para poder seguir manipulándome para que aceptara su traición? No importaba. Sea cual sea el juego que creyera que estaba jugando, las reglas acababan de cambiar. Y yo había terminado de ser el perdedor. Me desperté en una cama desconocida con la luz del sol entrando por unas cortinas que no reconocía. Por un momento, estuve desorientado, sin saber dónde estaba ni cómo había llegado allí. Entonces, me engañaste. Me traicionaste. Destruiste nuestra familia. Sí, te engañé y tú tienes la culpa, música. Nunca estuviste ahí para mí. Nos vamos a divorciar. No te quedarás con nada. La casa es mía. El dinero es mío. Música, vivirás en la calle. ¿Qué? Gritos, ¿quieres saber con quién te engañé? Con tu jefe. Es un hombre de verdad. Estás acabado. Me aseguraré de que no te quedes con nada. ¿Me oyes? Nada. Risas, no necesito tu dinero. Te dejo por él. Es el doble de hombre que tú. ¿Y sabes qué más? Música, vi el pelo oscuro de Susie esparcido por la almohada junto a mí y los acontecimientos de la noche anterior volvieron de golpe. Todavía dormía, su rostro pacífico a la luz de la mañana. Sin maquillaje y con el pelo revuelto por el sueño, parecía más joven, más vulnerable. Sentí una punzada de algo, no exactamente culpa, sino un reconocimiento de la magnitud de lo que habíamos hecho. Mi teléfono vibraba en la mesita de noche, 7 llamadas perdidas de Alicia junto con una serie de mensajes de texto cada vez más frenéticos. ¿Dónde estás? Greg, vuelve a casa. Tenemos que hablar. Esto es ridículo. Te estás comportando como un niño. Si no vuelves a casa ahora mismo, llamaré a la policía. Bien. Sé así. Pero esta conversación no ha terminado. El último mensaje había sido enviado a las 2:47 de la madrugada. Me pregunté si realmente se habría quedado despierta toda la noche esperándome o si había estado con Dominique y solo se dio cuenta de que me había ido cuando llegó a casa. Susie se movió a mi lado, abriendo los ojos lentamente. Cuando me vio, sonrió, una expresión genuina y sin defensas que me oprimió el pecho. Buenos días, dijo suavemente. Buenos días. ¿Cómo te sientes? Diferente. Se estiró como un gato, sin cohibirse por su desnudez. Bien diferente. ¿Y tú? Igual, creo. Le mostré mi teléfono. Alicia ha estado intentando localizarme. Dominique nunca vino a casa. Señaló su propio teléfono. Ni llamadas, ni mensajes. Supongo que sabemos cuáles son sus prioridades. ¿Qué hacemos ahora? Ahora nos levantamos, desayunamos y averiguamos qué viene después. Se sentó, envolviéndose en la sábana. A menos que quieras escabullirte por la puerta de atrás y fingir que esto nunca sucedió. ¿Quieres que haga eso? No, pero entenderé si lo haces. Esto es complicado, Greg. Ambos estamos casados con otras personas. Ambos tenemos vidas que no nos incluyen el uno al otro. Quizás ese es el problema. Me miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que quizás hemos estado viviendo las vidas equivocadas.
Quizás nos hemos estado conformando con matrimonios que no nos hacen felices porque pensábamos que era lo que se suponía que debíamos hacer. Esa es una forma peligrosa de pensar. ¿Lo es? ¿O es honesta? Me senté, de repente energizado por la claridad de mis pensamientos. Susie, ¿cuándo fue la última vez que te despertaste emocionada por tu día? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que tu cónyuge estaba genuinamente feliz de verte? Se quedó en silencio por un largo momento. No puedo recordarlo. Yo tampoco. Pero esta mañana me desperté emocionado. Por primera vez en meses, quizás años, estoy deseando ver qué pasa después. Aunque vaya a ser un lío, complicado y probablemente hiera a mucha gente. Especialmente por eso. Estoy cansado de vivir una vida que no hiere a nadie porque no le importa a nadie. Se inclinó y me besó, suave y dulce. Tú me importas a mí. Tú también me importas a mí. Nos duchamos juntos, lo que llevó a otra ronda de hacer el amor que fue aún más intensa que la noche anterior. Había algo desesperado en ello, como si estuviéramos tratando de acumular tanto el uno del otro como pudiéramos antes de que el mundo real se entrometiera. Durante el desayuno, huevos revueltos y café en la mesa de su cocina, hablamos de asuntos prácticos. Cómo manejar a nuestros cónyuges, si contarles lo nuestro, qué queríamos de este nuevo desarrollo en nuestras vidas. No quiero andar a escondidas, dije. No quiero mentir y poner excusas y vivir una doble vida. Si voy a estar contigo, quiero estar contigo honestamente. Eso significa dejar nuestros matrimonios. Sí. Eso significa abogados de divorcio, bienes divididos y conversaciones incómodas con amigos que tendrán que elegir bando. Sí. Eso significa empezar de nuevo a una edad en la que la mayoría de la gente se está asentando en sus rutinas. Sí. Extendí la mano sobre la mesa y tomé la suya. ¿Estás dispuesta a hacer eso? Creo que sí, pero necesito estar segura. No se trata solo de una noche de gran sexo y conexión emocional. Se trata de construir una vida juntos. ¿Sabemos siquiera si somos compatibles a largo plazo? Tenía razón. Apenas nos conocíamos fuera de nuestros roles como cónyuges desatendidos buscando consuelo. ¿Qué sugieres?, pregunté. Sugiero que nos lo tomemos con calma. Vernos cuando podamos. Conocernos como personas, no solo como refugiados de malos matrimonios. Si es real, si vale la pena trastornar nuestras vidas por ello, entonces lo sabremos. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, nos ocupamos de nuestros cónyuges. Averiguamos qué queremos de nuestros matrimonios, si es que queremos algo. Tomamos decisiones basadas en lo que es mejor para nosotros, no en lo que es más fácil o conveniente. Era un plan razonable, pero no me sentía particularmente razonable. La noche con Susie había despertado algo en mí que había estado dormido durante demasiado tiempo. No quería volver a mi casa vacía, a mi esposa indiferente y a mi vida cuidadosamente gestionada. Pero también sabía que ella tenía razón. Las decisiones tomadas en el calor de la pasión rara vez resisten la fría luz del día. Si íbamos a hacer esto, necesitábamos hacerlo bien. Vale, dije. Nos lo tomamos con calma, pero quiero verte de nuevo pronto. Mañana por la noche tengo club de lectura, pero podría saltármelo. No te lo saltes. No quiero ser la razón por la que renuncies a las cosas que disfrutas. ¿Qué tal el martes? El martes está bien. Apretó mi mano. Greg, pase lo que pase con nuestros matrimonios, me alegro de habernos encontrado. Yo también. Salí de su casa al mediodía sintiéndome como una persona diferente a la que había llegado la noche anterior. El camino a casa me dio tiempo para pensar en cómo manejar a Alicia, qué decir y qué no decir. Decidí ser honesto, pero no completamente honesto. No le hablaría de Susie a menos que preguntara directamente, pero tampoco mentiría. No fingiría que pillarla con Dominique no lo había cambiado todo entre nosotros. Mi casa parecía más pequeña, de alguna manera, cuando entré en el camino de entrada, menos como un hogar y más como el decorado de una vida que ya no me interesaba interpretar. Alicia me esperaba en el salón, todavía con el pijama de la noche anterior. Tenía los ojos enrojecidos, ya sea por llorar o por falta de sueño. ¿Dónde estabas?, exigió tan pronto como entré por la puerta. ¿Fuera? ¿Fuera dónde?
Llamé a todos nuestros conocidos. Nadie te había visto. Estaba con una amiga. ¿Qué amiga? Greg, estaba muerta de preocupación. Pensé que te había pasado algo. La miré, tratando de reconciliar a esta esposa preocupada con la mujer fría y displicente que había minimizado su traición menos de 24 horas antes. ¿Estabas preocupada por mí o preocupada por lo que la gente pensaría si desaparecía justo después de pillarte con tu jefe? Su expresión se endureció. Eso no es justo. ¿No lo es? Porque me cuesta creer que estuvieras genuinamente preocupada por mi bienestar cuando ni siquiera te molestaste en mostrar remordimiento por engañarme. Te dije que no era. No, levanté una mano para detenerla. No me digas de nuevo que no fue gran cosa. No lo minimices ni lo racionalices ni intentes hacerme sentir loco por estar herido por ello. Me miró fijamente y pude verla recalibrando, tratando de averiguar qué enfoque funcionaría con esta versión de su marido. Tienes razón, dijo finalmente. Lo manejé mal. Estaba avergonzada y a la defensiva y lo pagué contigo. Lo siento. Era lo que había querido oír la noche anterior, pero ahora se sentía como muy poco y muy tarde. ¿Lamentas haberlo hecho o lamentas que te hayan pillado? Ambas cosas. Lamento haberte hecho daño, Greg. Lamento haber traicionado tu confianza. Lamento haberlo traído a nuestra casa, a nuestra cama. Pero no lamentas haberte acostado con él. Dudó lo suficiente como para darme mi respuesta. Quiero trabajar en nuestro matrimonio, dijo en su lugar. Quiero que vayamos a terapia para averiguar cómo arreglar esto. ¿Y si no se puede arreglar? Se puede. Solo tenemos que. Alicia, dije su nombre en voz baja y algo en mi tono la hizo dejar de hablar. No sé si quiero arreglarlo. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como un desafío. Por primera vez desde que la conocía, Alicia parecía genuinamente asustada. ¿Qué significa eso? Significa que necesito tiempo para pensar. Significa que no estoy listo para simplemente perdonar y olvidar y fingir que esto nunca sucedió. Significa que quizás ambos necesitamos averiguar qué queremos realmente de este matrimonio. Te quiero a ti, dijo, pero sonó más a pánico que a amor. ¿Me quieres a mí o solo quieres la vida que hemos construido juntos? ¿La casa, la rutina, la seguridad? Te quiero a ti, repitió, pero con menos convicción. Voy a quedarme en un hotel unos días, dije. Ambos necesitamos espacio para pensar en lo que viene después. Greg, por favor no hagas esto. Podemos solucionarlo. Haré lo que quieras. Lo que quiero es que esta conversación hubiera ocurrido antes de que te acostaras con tu jefe, no después. Lo que quiero es confiar en mi esposa. Lo que quiero es sentir que le importo. ¿Me importas? Entonces, ¿por qué me engañaste? No tuvo una respuesta para eso, o al menos no una que estuviera dispuesta a compartir. Subí y empaqué una maleta mientras ella se sentaba en la cama mirándome con ojos desesperados. ¿Cuánto tiempo?, preguntó mientras cerraba la cremallera de mi maleta. No lo sé. ¿Una semana? Quizás más. ¿Y luego qué? Y luego ya veremos. Le besé la frente, un gesto que se sintió más como un adiós que como un hasta luego, y la dejé sentada en nuestro dormitorio, rodeada de los escombros de nuestro matrimonio. Mientras conducía hacia el hotel, me sentí más ligero de lo que me había sentido en años. Pasara lo que pasara, al menos sería honesto. Al menos sería real. Al menos sería mío. 3 días después de mi estancia en el hotel, todo explotó. Estaba almorzando en uno de mis restaurantes, revisando informes de inventario e intentando fingir que mi vida no estaba en completo caos, cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba a Richard Martínez, mi amigo más antiguo y lo más parecido que tenía a un hermano. Greg, tenemos que hablar, dijo sin preámbulos. ¿Puedes verme en Murphy's en 1 hora? Algo en su tono hizo que se me encogiera el estómago. ¿Qué pasa? Solo ven. Murphy's Tavern estaba más concurrido de lo habitual para un miércoles por la tarde, lleno del tipo de gente que había renunciado a fingir que sus vidas iban según el plan. Richard ya estaba allí cuando llegué, bebiendo una cerveza y con cara de preferir estar en cualquier otro lugar. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba frente a él.
¿De qué se trata esto? Tomó un largo trago antes de responder. Se trata de ti y Susie Cruz. Se me heló la sangre. ¿Qué pasa conmigo y Susie Cruz? Vamos, Greg. Medio pueblo sabe que la estás viendo. No fuisteis exactamente sutiles al respecto. Tenía razón. Después de esa primera noche, Susie y yo habíamos tirado la cautela por la borda. Habíamos cenado en restaurantes por toda la ciudad. Habíamos ido a un cine en el condado vecino. Nos habíamos convencido de que estábamos siendo discretos, pero en un pueblo como Cedar Falls, la discreción era un concepto relativo. ¿Desde cuándo lo sabes?, pregunté. Desde ayer. Nicky os vio en ese restaurante italiano de la Quinta Avenida. Me lo contó. Le dije que se metiera en sus asuntos, pero entonces... Hizo una pausa, pareciendo incómodo. ¿Entonces qué? Entonces Dominic Cruz apareció en mi casa esta mañana, borracho como una cuba y diciendo que te iba a matar. Se me secó la boca. ¿Qué le dijiste? Le dije que se fuera a casa a que se le pasara la borrachera. Pero Greg, ese hombre no está estable ahora mismo. Su esposa lo dejó ayer, se mudó con su hermana. Su jefe está haciendo preguntas sobre su relación con la esposa de un subordinado. Está buscando a alguien a quien culpar, y ese eres tú. Que me culpe. No me voy a esconder de él. Quizás deberías. No solo está hablando por hablar, Greg. Me enseñó una pistola. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me amenazó con una pistola. Amenazó con usarla en ti, sí. Dijo que destruiste su matrimonio, arruinaste su vida, lo hiciste parecer un tonto. Yo destruí su matrimonio, me reí amargamente. Él es el que se estaba acostando con mi esposa. Lo sé. Tú lo sabes. Pero Dominic no está pensando con claridad ahora mismo. En su mente, todo estaba bien hasta que empezaste a acostarte con su esposa. Nada estaba bien. ¿Ese es el punto? Richard se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Greg, necesito preguntarte algo y necesito que seas sincero conmigo. ¿Estás enamorado de Susie Cruz o solo estás tratando de vengarte de Alicia? Era una pregunta justa, una que me había estado haciendo a mí mismo los últimos días. Ambas cosas, quizás. No lo sé. ¿Importa? Importa porque estás jugando con la vida de la gente aquí. La vida de Susie, tu vida, incluso la vida de Alicia. Si esto es solo por venganza, entonces tienes que alejarte antes de que alguien salga gravemente herido. ¿Y si no es solo por venganza? Entonces tienes que estar preparado para las consecuencias, porque esto no va a terminar en silencio, Greg. Demasiada gente lo sabe. Demasiada gente está hablando. Se va a poner feo. Como si sus palabras los hubieran invocado, la puerta de Murphy se abrió de golpe y Alicia entró, seguida de dos personas que reconocí pero que esperaba no volver a ver nunca más, mis antiguos amigos Mickey y Jennifer Patterson. Verlos juntos hizo que todo encajara. Mickey y Jennifer habían sido amigos comunes de Alicia y míos durante años, pero siempre había sospechado que eran más leales a ella que a mí. Aparentemente, había tenido razón. Ahí está, anunció Alicia lo suficientemente alto como para que medio bar la oyera. Mi marido, el bastardo infiel. La ironía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Richard murmuró algo por lo bajo que sonó como una oración. Alicia, dije, levantándome lentamente. ¿Qué haces aquí? Estoy aquí para hablar con mi marido sobre su zorra. Estaba borracha, me di cuenta, o casi. Sus palabras estaban ligeramente arrastradas y se tambaleaba. Baja la voz, dije, y no insultes a Susie. La llamaré como me dé la gana. Es una zorra rompehogares que sedujo a mi marido. Eso tiene gracia viniendo de alguien que se estaba acostando con su jefe en nuestra cama. Mike se adelantó, hinchando el pecho como si intentara intimidarme. No le hables así. Mantente al margen, Mike. No es asunto tuyo. Se convirtió en asunto mío cuando decidiste humillar a Alicia delante de todo el pueblo. ¿Yo la humillé? Ella se humilló a sí misma cuando eligió ser infiel.
Jennifer se unió a la conversación, su voz goteando falsa simpatía. Greg, entendemos que estés herido, pero esta no es la manera de manejarlo. Andar por ahí con esa mujer Cruz solo está empeorando todo. ¿Peor para quién? Para todos. Para Alicia, para ti, para vuestro matrimonio. Mi matrimonio se acabó en el momento en que encontré a Alicia con otro hombre. Eso no es verdad, dijo Alicia, con lágrimas corriendo por su rostro. Podemos arreglarlo, Greg. Podemos ir a terapia. Podemos solucionarlo. Pero no si sigues viéndola a ella. ¿Por qué debería dejar de verla? Tú no dejaste de ver a Dominique. Eso es diferente. ¿Cómo es diferente? Abrió la boca para responder, luego la cerró de nuevo. Incluso borracha, podía ver la trampa en esa pregunta. Mike no era tan listo. Es diferente porque lo estás haciendo por despecho. Estás tratando de hacerle daño. ¿Y qué estaba haciendo ella cuando trajo a su jefe a nuestra cama? Expresándome su amor. Cometió un error, dijo Jennifer. La gente comete errores, Greg. Eso no significa que tires por la borda 12 años de matrimonio. Algunos errores son más grandes que otros, dijo Richard en voz baja. Había estado observando la confrontación con creciente incomodidad, pero ahora parecía sentirse obligado a hablar. Y algunos errores lo cambian todo. Nadie te ha preguntado, espetó Mike. De hecho, yo le he preguntado, dije. Está aquí porque es mi amigo. Mi verdadero amigo, no alguien que finge ser mi amigo mientras toma partido por mi esposa a mis espaldas. No estamos tomando partido, protestó Jennifer. ¿No? Porque parece que estáis aquí para acorralarme y defender a la mujer que me engañó. Estamos aquí porque nos importáis los dos, dijo, porque queremos veros solucionar las cosas. No, estáis aquí porque Alicia os llamó y os pidió que la ayudarais a hacerme sentir culpable para que volviera a casa. Estáis aquí porque pensáis que debería callarme y aceptarlo como un buen marido. Eso no es. Es exactamente eso. Me estaba enfadando, el cuidadoso control que había mantenido durante los últimos días finalmente se resquebrajaba. ¿Queréis que perdone y olvide? ¿Queréis que finja que nunca pasó? ¿Queréis que vuelva a ser el marido seguro, predecible y fácilmente manipulable que no crea problemas? Queremos que seas razonable, dijo Mike. ¿Razonable? ¿Sabes lo que no es razonable? Esperar que salve un matrimonio que mi esposa ya destruyó. ¿Sabes qué más no es razonable? Tener una aventura con tu jefe y luego actuar como la víctima cuando tu marido se entera. Soy una víctima, dijo Alicia. Estás destruyendo mi reputación, mis amistades, mi vida entera. No estoy destruyendo nada. Simplemente me niego a ayudarte a reconstruir sobre los mismos cimientos podridos. ¿Y qué? ¿Vas a divorciarte de mí y casarte con esa mujer? No lo sé. Quizás. ¿Sería tan terrible? La pregunta pareció dejarla atónita. Me miró como si la hubiera abofeteado. No lo dices en serio, susurró. Podría ser. Ya no sé lo que quiero, Alicia. No sé qué quiero ni qué voy a hacer. Todo lo que sé es que no puedo volver a como eran las cosas. ¿Por ella? No. Por ti. Por lo que hiciste. Por cómo actuaste después. Por lo poco que pareces entender lo que has roto. La lucha se desvaneció de ella de repente, como si alguien hubiera tirado del enchufe. Se hundió en una silla cercana, pareciendo más pequeña y mayor de lo que nunca la había visto. Lo siento, dijo en voz baja. Lo siento mucho, Greg. Sé que te hice daño. Sé que lo arruiné. Es que... no sé cómo arreglarlo. Quizás no puedas arreglarlo. No digas eso. Quizás algunas cosas, una vez rotas, no se pueden volver a unir. Empezó a llorar entonces, lágrimas de verdad esta vez, no las manipuladoras que había usado antes. Mike y Jennifer se movieron para consolarla, lanzándome miradas acusatorias como si yo fuera el villano de esta historia. Vamos, dijo Richard en voz baja. Salgamos de aquí. Miré a mi esposa, sollozando en los brazos de amigos que la habían elegido a ella por encima de mí,
y sentí que algo dentro de mí finalmente se liberaba. No mi corazón. Eso se había roto días atrás. Algo más profundo. La parte de mí que había estado dispuesta a aceptar menos de lo que merecía, a conformarse con un matrimonio que me hacía sentir invisible. Adiós, Alicia, dije. Ella me miró a través de sus lágrimas. Esto no es un adiós. No puede ser un adiós. Lo es, por ahora. Salí de Murphy's Tavern con Richard a mi lado, dejando atrás 12 años de matrimonio y los amigos que habían demostrado que nunca fueron realmente míos. ¿Estás bien?, preguntó Richard cuando llegamos a nuestros coches. No, pero lo estaré. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a llamar a Susie. Voy a decirle que la quiero. Voy a pedirle que construya algo nuevo conmigo, algo honesto y real. ¿Y si dice que no? Entonces al menos sabré que lo intenté. Al menos sabré que no me conformé con algo que me estaba matando lentamente. Richard me dio una palmada en el hombro. Por si sirve de algo, creo que estás haciendo lo correcto. Aunque sea un lío, complicado y hiera a gente. A veces lo correcto es un lío y complicado. A veces hiere a la gente. Eso no lo convierte en incorrecto. Me alejé de Murphy's sintiendo que conducía hacia algo en lugar de alejarme de ello. Por primera vez en años, no tenía ni idea de lo que vendría después, y no podía esperar para descubrirlo. 2 semanas después, estaba sacando mis pertenencias de la casa que había compartido con Alicia durante 8 años. Susie me estaba ayudando a empacar, su presencia haciendo que la difícil tarea se sintiera menos como un final y más como un comienzo. ¿Estás seguro de esto?, preguntó mientras cargábamos cajas en mi camioneta. Una vez que te lleves estas cosas, no hay vuelta atrás. Estoy seguro. Y lo estaba. Las últimas 2 semanas habían sido un torbellino de abogados, papeleo y conversaciones difíciles, pero a través de todo, Susie había sido mi ancla. Habíamos pasado cada momento posible juntos, hablando de nuestros sueños, nuestros miedos, nuestros planes para el futuro. Lo que había comenzado como consuelo mutuo se había convertido en algo más profundo y real que cualquier cosa que hubiera experimentado. Te quiero, dije, deteniéndome para besarla en medio de mi antiguo salón. Yo también te quiero. Sonrió contra mis labios. Aunque tengas un timín terrible. Tenía razón sobre el timín. Dominique había estado haciendo intentos cada vez más desesperados por recuperarla, alternando entre disculpas llorosas y amenazas furiosas. Alicia había estado haciendo lo mismo conmigo, aunque con menos alcohol y más manipulación. Todo el pueblo hablaba de nuestro enredado lío de matrimonios rotos y nuevas relaciones, pero no me importaba. Por primera vez en mi vida adulta, estaba tomando decisiones basadas en lo que yo quería, no en lo que se esperaba de mí o en lo que causaría la menor perturbación. Greg. La voz de Alicia vino de la puerta principal. Me giré para verla de pie en la entrada, con aspecto demacrado y desesperado. Detrás de ella estaba Dominique Cruz, y verlo hizo que mis músculos se tensaran. ¿Qué quieres, Alicia? Quiero hablar con vosotros. Con los dos. Miró a Susie con un odio no disimulado. Quiero entender cómo podéis destruir 2 matrimonios y sentiros bien con vosotros mismos. No destruimos nada, dijo Susie con calma. Tú y Dominique hicisteis eso solos. Cometimos errores, dijo Dominique, hablando por primera vez. Tenía un aspecto terrible, sin afeitar, con los ojos hundidos como si no hubiera dormido en días. Pero podemos arreglarlos. Podemos volver todos a como eran las cosas. No, no podemos, dije. Y no querría aunque pudiéramos. ¿Por qué? La voz de Alicia se quebró. ¿Por qué ella? ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Era una pregunta justa y merecía una respuesta honesta. Ella me ve, dije. Cuando hablo, escucha. Cuando tengo ideas, las fomenta. Cuando estoy feliz, se alegra por mí. Cuando estoy triste, le importa por qué. A mí me importas. No, te importa nuestra vida juntos. La rutina, el estatus social, pero no te importo yo como persona. No te ha importado en años. Eso no es verdad. ¿Cuándo es mi cumpleaños, Alicia? La pregunta la pilló por sorpresa. ¿Qué? ¿Cuándo es mi cumpleaños?
¿Cuál es mi película favorita? ¿Cuál es mi mayor miedo? ¿Qué quiero hacer cuando me jubile? Me miró fijamente, su boca abriéndose y cerrándose como un pez. No lo sabes, dije suavemente. No lo sabes porque nunca preguntaste. No lo sabes porque dejé de ser una persona para ti y me convertí en un papel. El marido, el proveedor, el de confianza. Te conozco, susurró. Conoces la versión de mí que necesitabas que fuera. Pero ya no soy así. Dominique se adelantó, su rostro enrojecido de ira. Esto es muy conmovedor, pero ambos vivís en una fantasía. Creéis que estáis enamorados, pero solo os estáis usando el uno al otro para evitar lidiar con vuestros problemas reales. ¿Nuestros problemas reales? Susie se rió. Nuestro problema real era estar casados con personas que no nos valoraban. Yo te valoraba, dijo Dominique. Te di todo. Una casa bonita, una vida cómoda, seguridad. Me diste cosas. Nunca me diste a ti mismo. Eso es una mierda. ¿Lo es? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste por mi día y realmente escuchaste la respuesta? ¿Cuándo fue la última vez que mostraste interés en algo que me importaba? ¿Cuándo fue la última vez que me tocaste sin esperar que llevara al sexo? El rostro de Dominique se puso rojo. No voy a quedarme aquí para que una zorra infiel me dé lecciones. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando lo golpeé. No fue una decisión calculada. Fue puro instinto, el mismo impulso protector que ha llevado a los hombres a defender a sus seres queridos desde el principio de los tiempos. Mi puño conectó con su mandíbula y se tambaleó hacia atrás, más sorprendido que herido. No vuelvas a llamarla así nunca más, dije, mi voz mortalmente silenciosa. Dominique se tocó la mandíbula, sus ojos muy abiertos por la sorpresa. Luego, lentamente, comenzó a sonreír. Ahí está, dijo. Ahí está el verdadero Greg Foster. No el tipo bueno, no el marido razonable. Solo otro cabrón que resuelve sus problemas a puñetazos. Tienes razón, dije. Soy un cabrón. Soy un cabrón que está cansado de ser educado con gente que no se lo merece. Soy un cabrón que finalmente ha descubierto que a veces el tipo bueno no se queda con la chica, sino que le pasan por encima. ¿Y ahora qué? ¿Vas a pegarme de nuevo? Solo si me das una razón. Dominique miró a Susie, luego a mí, y de nuevo a Susie. Algo en su expresión cambió, la ira desvaneciéndose en algo que parecía casi aceptación. ¿Realmente lo quieres?, le dijo a su esposa. Sí. ¿Y realmente vas a dejarme por él? Ya te dejé, Dominique. Esto solo lo hace oficial. Asintió lentamente, como si estuviera procesando información que no quería aceptar. 12 años, dijo. 12 años de matrimonio y lo estás tirando a la basura por él. No lo estoy tirando. Lo estoy cambiando por algo mejor. ¿Y si te equivocas? ¿Y si esto no funciona? Entonces al menos sabré que lo intenté. Al menos sabré que no pasé el resto de mi vida preguntándome, ¿y si? Dominique me miró. Más te vale tratarla bien. Lo haré. Porque si no lo haces, si la hieres como heriste a Alicia, estaré esperando. No voy a herirla. Más te vale. Se giró para irse, luego se detuvo en la puerta. Por si sirve de algo, os merecéis el uno al otro. Ambos sois personas egoístas y destructivas a las que les importa más vuestra propia felicidad que la de los demás. Tienes razón, dije. Somos egoístas. Somos lo suficientemente egoístas como para querer ser felices. Somos lo suficientemente egoístas como para querer ser amados por alguien a quien realmente le gustamos. Somos lo suficientemente egoístas como para creer que merecemos algo mejor de lo que teníamos. Dominique se fue sin decir otra palabra. Alicia se quedó un momento, mirando alrededor de la casa que habíamos compartido, haciendo inventario de lo que estaba perdiendo. Espero que haya valido la pena, dijo finalmente. Lo valió. Espero que te haga feliz. ¿Lo hace? Espero que no te arrepientas de esto algún día. No lo haré. Asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Adiós, Greg. Adiós, Alicia.
Después de que ella se fuera, Susie y yo terminamos de empacar en silencio. La confrontación había sido emocionalmente agotadora, pero también extrañamente liberadora. Los últimos lazos con nuestras antiguas vidas se habían cortado. Ya no había vuelta atrás. ¿Estás bien?, preguntó Susie mientras cargábamos la última caja. Estoy perfecto, dije. Y lo decía en serio. Condujimos hasta el apartamento que habíamos alquilado juntos, un modesto lugar de 2 dormitorios al otro lado de la ciudad que se sentía más como un hogar que la casa que acababa de dejar. Mientras desempacábamos mis cosas, mezclándolas con las suyas, me maravillé de lo natural que se sentía, de lo correcto. ¿Qué te parece?, preguntó, dando un paso atrás para admirar nuestro salón combinado. Parece un hogar. Parece nuestro hogar. Nuestro hogar. Sonrió. Me gusta cómo suena eso. Esa noche, mientras yacíamos en nuestra cama en nuestro apartamento, planeando nuestro futuro juntos, pensé en el hombre que había sido hacía solo un mes. El hombre que se había conformado con un matrimonio que lo estaba asfixiando lentamente. El hombre que había estado dispuesto a aceptar menos de lo que merecía porque era más fácil que luchar por más. Ese hombre se había ido, reemplazado por alguien que me gustaba más. Alguien que estaba dispuesto a correr riesgos, a tomar decisiones difíciles, a priorizar su propia felicidad sin disculpas. ¿Crees que somos malas personas?, preguntó Susie en la oscuridad. No. Creo que somos personas que tomaron decisiones difíciles. Creo que somos personas que se negaron a conformarse con vidas que nos hacían miserables. Aunque herimos a gente en el proceso. Aunque herimos a gente que ya nos estaba hiriendo. Se quedó en silencio por un momento. No me arrepiento. Yo tampoco. Te quiero, Greg Foster. Yo también te quiero, Susie Cruz. En realidad, dijo con una risa, pronto será Susie Foster. Estoy impaciente. Y no podía esperar. No podía esperar para casarme con esta mujer que me veía, que me valoraba, que me hacía querer ser la mejor versión de mí mismo. No podía esperar para construir una vida basada en la honestidad y el respeto mutuo en lugar del hábito y la conveniencia. No podía esperar para descubrir en quién me iba a convertir. 6 meses después, Susie y yo nos casamos en una pequeña ceremonia a la que asistieron los amigos que nos habían apoyado durante el caos de nuestros divorcios. Richard fue mi padrino y la hermana de Susie fue su dama de honor. Fue simple, íntimo y perfecto. Alicia se había mudado a otro estado, aceptando un trabajo en una empresa que no sabía nada de su aventura con su antiguo jefe. Dominique había sido degradado en el trabajo y estaba viendo a un terapeuta, según conocidos comunes que todavía seguían la pista de esas cosas. Me sentía mal por ellos, de una manera abstracta, pero no me arrepentía de las decisiones que habían llevado a su infelicidad. Habían tenido oportunidades de luchar por sus matrimonios, de abordar los problemas que habían alejado a sus cónyuges. En cambio, habían elegido la traición y la manipulación. Mientras Susie y yo intercambiábamos votos, prometiendo amarnos y honrarnos el uno al otro por el resto de nuestras vidas, pensé en el viaje que nos había unido. Había sido un lío, doloroso y complicado, pero había valido la pena.